empezamos con la primera presentación de la tarde del viernes. Nos toca un papel complicadito porque hay que despertar a la gente que nos echa la siesta, a los que acaban de llegar de viaje, o sea que es un papel, pero bueno, lo vamos a solucionar bastante bien porque la novela lo merece y vamos a hablar sobre la que es tu primera novela histórica. Nos encontramos con Mara Costas, que nos va a hablar de El eco de las Antillas, una novela que nos traslada a finales del siglo XIX, al otro lado del Chaco. Y a mí me gustaría, primero de todo, darte la bienvenida aquí a Úbeda y que nos contaras un poquito cómo llega a ti esta historia y por qué decides plasmarla al final y contarla en tu novela. Bueno, pues la verdad es que llegó a esta historia un poco de casualidad. Estaba viendo hace unos 3 años un documental sobre la guerra de independencia en Cuba y me pareció muy interesante y pensé que era un tema que tampoco se había tocado demasiado y del que no se había hablado mucho. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar más y a hablar muchísimo más en todo lo que era esa historia y empecé a imaginarme lo que podía llegar a ser una historia contada por mí. Era la primera vez que escribía algo de una manera un poquito más seria y decidí pues, tomármelo como un ejercicio sí, bueno, a ver, el proceso de investigación a mí me apasiona, creo que es la parte más divertida de todo eso, de empezar a desgranar todo lo que es los sucesos y leer muchísimo, ahondar muchísimo en libros de otros autores, bibliografías. Es un proceso muy lento también, pero que a mí esa es la parte que más me gusta. Dentro de eso, pues supongo que cuando empiezas a contar la historia, yo no soy, es la primera vez que he escrito, entonces no he sido muy metódica, he ido aprendiendo un poco durante el proceso y bueno, pues ha ido yendo fluyendo y a veces he quitado cosas que me parecían súper interesantes de contar, pero que realmente no han terminado de encajar en la novela. Bueno, Macarena obviamente es la protagonista de la novela. Es una chica que realmente tiene que espabilar. Yo creo que al principio de la novela no tiene tanta fuerza, pero debido a todas las vicisitudes a las que se enfrenta durante el relato, pues va madurando y va sacando ese carácter que a lo mejor teníamos enterrado, que de alguna forma no lo hubiese sacado, pero como se tiene que enfrentar a muchos retos, pues la hacen crecer en ese sentido. Yo creo que lo principal es que la mandan a La Habana sin ella sin querer irse de Sevilla y bueno, el hecho de que siempre quiera regresar y que no pueda, pues es un poco también el hilo conductor. No, o sea, creo que ese es el contexto histórico, pero desde luego es una historia que está narrada o que está llevada desde el punto de vista de Macarena, que es la protagonista. Entonces, bueno, Macarena es una chica sevillana que se ve forzada a viajar a Cuba para casarse y cuando llega allí, que tiene la suerte o la desgracia que se le muere el marido la primera noche. Entonces, bueno, a través de esto pues se da cuenta de que el negocio por excelencia de la isla era la producción de azúcar. Se encuentra con que la producción tiene una plantación de azúcar que no tiene ni idea de cómo llevar y que por circunstancias de la vida pues se ve asociada con un norteamericano que es un tanto dudoso y que bueno, pues que también da bastante juego a lo largo de la novela. Y bueno, pues a través de todas estas, al empezar la guerra, como empiezan los ecos de sedición desde antes, pues aparecen ciertos personajes que intentan manipular a nuestra protagonista para llevarla a un bando o a otro, pues a sacar información para conseguir para su bando. Y bueno, pues luego el desenlace... No, yo creo que en este sentido, a mí lo que me ha divertido mucho de escribir esta novela es que yo no me siento, por ejemplo, tan identificada con Macarena, pero me parece una forma muy, muy divertida de poder empatizar con un personaje que estoy creando, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante sobre todo pues, el hecho de que ella tiene ese afán de
de volver a casa, que no se siente cómoda, pero que al fin y al cabo pues las circunstancias o incluso ella se acaba saboteando muchas veces para quedarse allí. Entonces, bueno, pues es algo divertido. Para mí resulta algo divertido, no me genera ningún trauma, al contrario, pienso que en el fondo pues la enriquece y es lo que me lleva a Cuba venía de una guerra anterior, en los años 70, en la década de los 70, en la que se habían intentado independizar de España y no lo habían logrado. Entonces, desde aquella época hay un sector bastante grande de la isla que quiere conseguir eso. Entonces, bueno, esa es la parte central y lo que pasa es que, bueno, lo nuevo de esta segunda guerra de independencia es que Estados Unidos interfiere, que ve que es la región más rica del Caribe. De hecho, Cuba era la colonia más rica que... Sí, lo ven como una oportunidad. Sí, entonces lo ven como una oportunidad para expandirse a nivel imperialista, que era un poco lo que querían y lo que consiguen, pero también por el hecho de anexionarse una de las regiones más ricas de toda América. Entonces, ese sector que estaba como enraizado, y aunque había una parte muy afín a... No, es un viaje que tengo muy pendiente y que realmente, bueno, todo lo que he sacado cuando describo tanto los parajes como la ciudad son a través de fotografías y bastante uso de la imaginación, pero es un viaje que tengo muy pendiente. Y en cuanto a toda la información, a día de hoy con internet es bastante fácil acceder a muchos archivos, entonces también he tirado mucho de tesis al ser una época pasada estaba bastante bien documentada, entonces no tenía mucho problema en acceder pues incluso a la correspondencia que tenía Charlie con su madre. Bueno, me sorprendió sobre todo a nivel social la frivolidad que existía en Cuba, en el sentido de que había mucha diferencia entre las clases sociales y las clases sociales ricas. Eran muy frívolas, o sea, les gustaba ser muy ostentosas, les gustaba mucho derrochar. Había un dato muy curioso, es que la gente rica no andaba por la calle, no pisaba la acera, iba siempre en carruaje. O sea, salían de su casa, se montaban en el quitrín, que era un tipo de calesa que había allí específica, y no pisaban nunca la calle. Eso me parece tan irreal que me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, en cuanto al contexto histórico, pues creo que para mí lo que más me llamó la atención es el desenlace de toda la guerra con Cervera y la Armada Española hundiéndose por la mala gestión, creo que se hizo desde España en cuanto a las órdenes que se les dieron. Daba igual, tenían que salir, tenían que enfrentarse a ellos a todo coste, sabiendo que se iba a perder. Con la historia y fundir las dos, si las he encontrado difícil, fundir la ficción con la historia. Bueno, no, en ese sentido yo creo que al no tener ningún tipo de método, dejando que fluyese bastante toda la historia y iba dejando que la historia me llevase un poco a mí. Entonces cuando veía que necesitaba un personaje o algún recurso, pues entraba en ello y entonces lo desarrollaba. Sí tenía claro pues que tenía que haber ciertos personajes desde el principio y luego basándome en todo lo que eran los hechos históricos, pues había eso, anécdotas. Yo, desde que lo estudié en la escuela, siempre me hablaron de sabotaje. Por los datos que yo he recopilado y por lo que luego se ha investigado en los años 70 y en adelante, incluso los estadounidenses han dado la razón que la explosión fue desde dentro, nunca fue desde fuera. Entonces, el hecho de que cuando sucede la tragedia que sucedió, no dejasen que los españoles investigasen lo que había sucedido, no les dejasen entrar al buque y cuando tomaron la decisión de se ha hundido, ha sido una mina española, hundiesen el barco, ya sospechoso. No había oficiales.
¿Disculpa? Que no había oficiales. Todos los oficiales aquella noche estaban fuera. Bueno, sí, dicen, sí, No, es lo que se dice, que no, estaban todos estaban fuera y que solo había soldados. Solo había tropas. Sí, también. Entonces, bueno, es curioso. Que, sí. Efectivamente. Se me oye, ¿no? Pero yo creo que no se me oye. Ah, sí. O sea, como bien dice Yolanda, cuando yo escribí mi primera novela, Nadie lo sabe, pues me acuerdo que se la pasé a la profesora de una hija mía de historia para ver qué le parecía, tal, no sé qué, y me dijo, es que no sabes el jardín que te metes, te van a dar de bofetadas por todos lados, porque la gente de novela histórica es como súper clac, o sea, perfeccionista, no puedes fallar absolutamente nada. Y yo pensé, bueno, mira, pues si me tienen que dar bofetadas, que me den, ¿no? Yo creo que está bien la novela, tal, y oye, empecé autopublicando, luego la cogió Destino, o sea, como un milagro, o sea, para dar gracias a Dios sin no parar, y ya, y realmente me di cuenta que tampoco nadie me dio especiales bofetadas. Alguien podía precisar pues, una cosa u otra, oye, es que no había patatas en el siglo XVI cuando tú lo estás de esto, esa fue una, otra, pero no me dieron de bofetones, ¿no? Entonces eso me animó y dijo, oye, pues ahora Diego de Soto se va a enfrentar a Hernán Cortés. Había enfrentado con Juan Sebastián Elcano, con Fernando Magallanes, y ahora quería subir la temperatura. Entonces cuando dice, oye, Hernán Cortés. Entonces yo, Toni Gratacós, Diego de Soto no tenía miedo, pero Toni Gratacós estaba literalmente aterrado de entrar en territorio Hernán Cortés, porque sabes que hoy en día no deja indiferente. O la gente considera que es un dios, o la gente lo demoniza a la bestia. Entonces tenía que ser muy cauto a la hora de ponerme a documentar y a la hora de ponerme a escribir sobre Hernán Cortés y tal. O sea, yo creo que quien lo ha hecho ha sido Diego de Soto, O sea, mi personaje de ficción es que me ha tomado de la mano, pero claro, es que con lo que dices está muy bien, porque de verdad, o sea, tú cuando empiezas a escribir, claro, sobre Hernán Cortés, tú lo quieres como escritor, que todo el mundo entre, o sea, que Diego de Soto entre al mismo tiempo en la historia que entra el lector, ¿vale? Entonces, conseguirlo, o no sé cómo lo consigues, pero el hecho es, yo creo que lo más importante es que cuando, no solamente que entres el lector con Diego de Soto, sino que también entre al mismo tiempo con Hernán Cortés de alguna manera, porque la novela prácticamente empieza, hay un primer flashback en el que ves a Hernán Cortés entrando por primera vez en Tenochtitlán. Y claro, ese momento es como alucinante. Bueno, pues ese momento tienes la oportunidad de vivirlo desde los ojos de Cortés, pero con los ojos de Diego de Soto y al mismo tiempo con los ojos de tú como espectador. Cuando además es algo que ha ocurrido ya, cuando Diego de Soto entra en la historia de Hernán Cortés, eso hace 4 años que ha ocurrido. O sea que, sí, eso, los flashbacks, el uso de flashbacks, el uso de tal, pero sobre todo tener al lector y a Diego de Soto. O sea, Diego de Soto va descubriendo lo que va siendo Hernán Cortés a medida que Diego de Soto va escribiéndolo, ¿no? Yo no sé si a mí se entendió nada lo que he dicho, pero de verdad que es así. Pensaba que Hernán Cortés no voy a hacer spoilers, tal, pero bueno, pero yo sobre todo lo que quiero, o sea, si alguien me tiene que preguntar, ¿pero tú qué eres, a favor o en contra de Hernán Cortés? Yo, es que no se trata de estar a favor o en contra. Yo cuando entro en un personaje que ha existido, tú necesitas tener el respeto, y ha sido sobre todo importante, pues si fue mi padre, pues puedo inventar cualquier cosa, ¿no? Al fin y al cabo era mi padre, pero bueno, tampoco lo haría, pero quiero decir que si es un personaje como histórico, famoso, con peso, claro, tú no quieres inventarte lo que quieras, evidentemente te vas a tener que inventar como novelista, porque vas a tener que rellenar huecos. Pero quieres que el espíritu, o por lo menos pretendes que el espíritu sea el mismo, cosa imposible, que el personaje que existió. Pero por un simple hecho de, o sea, por rigor, no por rigor, ni por rigor histórico siquiera, sino por respeto a la fama que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si yo empiezo la novela y digo, Cortés es un cabrón, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, ¿dónde está el rigor? ¿Dónde está mi rigor? Como todo el mundo tiene derecho a su fama, ¿no? A lo mejor hizo cosas que estuvieron mal, pero tú tienes que intentar meterte, ¿no? Intentando ser lo más objetivo posible, cosa imposible, pero bueno, al final tú te tienes que, oye, por sus hechos los conoceréis, y al final eso es lo que te tiene que guiar, por sus hechos los conoceréis. Entonces, yo pongo el ejemplo, perdona porque me suelo enrollar, pero yo pongo el ejemplo de nuestra propia vida. Si nuestra vida la vemos solamente como fotografías, o sea, si ahora de repente alguien hace una foto y
juzga a Toni Gratacos por la foto de hoy, dirá, mira, ese tío va bien vestido, va no sé qué, no sé cuántos, me hace la foto mañana al despertarme y dirá, jo, qué vago ese tío, ¿no? Entonces no podemos juzgar por fotografías, tenemos que juzgar por una película, o sea, una película, es la suma, nuestra historia, la historia personal de cada uno es la suma de muchos momentos, de muchas fotografías. Entonces, a la hora de enjuiciar a Cortés y a la hora de enjuiciar a cualquier persona, tú tienes que coger la suma de fotografías y sobre todo eso, o sea, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Yo suelo entonces, cuando me preguntas si tal, bueno, o sea, salgo a la tarjeta y digo, oye, ni Dios ni diablo, un ser humano, ¿vale? Esa es una, pero luego os puedo decir también cosas, ¿no? Por sus hechos los conoceréis, ¿vale? Entonces, Hernán Cortés, por ejemplo, o sea, el primer hospital que, bueno, vosotros sabréis porque aquí hoy es de también en la histórica, tenéis que saberlo, tal, pero por si acaso. O sea, el primer hospital del continente americano lo fundó Hernán Cortés. Todavía sigue en funcionamiento. Hoy en día se llama el Hospital del Niño Jesús, pero en su momento era el Hospital de Nuestra Señora Concepción. Ese hospital, Hernán Cortés mandó explícitamente que se arreglasen, que se curase se atendiese tanto a blancos como a indios, ¿no? Eso dice mucho no me imagino a Hitler haciendo eso, ¿vale? O sea que eso dice uno. También habla mucho sobre Hernán Cortés el hecho de que su primera mujer, o sea, Hernán Cortés, cuando conquista México, está casado, su mujer vive en Cuba. Se manda a traer a su mujer una vez que ha conquistado México y él es gobernador de Nueva España, se manda a traer a su mujer y su mujer muere a los pocos meses después de una indigestión o de una noche que ha pasado fatal. Entonces, se le acusó a Hernán Cortés de haber asesinado a su mujer. ¿Mató Hernán Cortés a su mujer? Nunca lo sabremos. ¿Podría haberla matado? Oye, pues a lo mejor sí, ¿no? No lo sé, pero bueno, quiero decir, es otra foto que tenemos. Otra fotografía, el primer juicio reciente, o sea, los monarcas españoles o las cortes españolas de Castilla, cuando alguien había ocupado un cargo de irresponsabilidad, se le podía luego exigir, se le enviaba un juez de residencia para decir, oye, te depongo del cargo y además te pongo un juez de residencia para ver que evalúe cómo lo has estado haciendo. Bueno, pues al juez de residencia que se le manda a Hernán Cortés en el gobierno de Nueva España, pues Hernán Cortés lo invita a cenar y, oye, qué raro, a los 8 días muere también con un malestar. Es verdad que, oye, imaginaos México hace 5 siglos, ¿no? O sea, que era otro clima, otra temperatura, o sea, que te podías morir más fácilmente, supongo, ¿vale? Ese es otro dato, pero otro dato de Hernán Cortés, pues los naturales, como los llaman ellos, o sea, todos los indios adoraban a Hernán Cortés, pero lo adoraban. O sea, que allá por donde pasaba, o sea, así como sus compañeros de armas, muchos no lo podían soportar, los indios lo tenían completamente endiosado. Es otra fotografía de Hernán Cortés. Así que hay muchas fotografías, pero yo creo que hay una fotografía definitiva que está después de haberse leído, todos sabrán mi nombre, y que, lo siento, pero no os voy a decir, ¿vale? Pero me encantaría, si este fuese un libro formujo, me encantaría, porque os lo compararía con otro personaje que todos conocemos y os diría, mira, Hernán Cortés es como este personaje, pero esta es la gran diferencia entre este personaje y Hernán Cortés. Yo os lo diría, pero no os lo puedo decir, ¿vale? Que me da pena, pero a ti sí te lo puedo decir. Vale, luego me lo cuentas. O sea, es un combi de todo. Esto, por ejemplo, un secreto, ¿vale? Que no puedo salir aquí. Pues cuando escribí, nadie lo sabe, pero no sé si habrá alguien de Valladolid, pero cuando fui luego a Valladolid, pues a buscar entrevistas desesperadamente en los medios, me preguntaban, oye, pero se nota que has estado tú en Valladolid, muchas veces para documentarte de la novela. Y yo dije, sí, pero por favor, Valladolid. Bueno, era la primera vez que pisaba a Valladolid, ¿vale? Pero con Google Earth lo visitabas, ¿vale? O sea, yo en el Estrecho Magallanes no he estado nunca. Y a través de Google Earth, pues te puedes hacer una idea. Pero claro, ni Google Earth ni Google Maps te resuelven el enigma de Tenochtitlán. Porque tú lees las crónicas de la época del propio Hernán Cortés de cómo era Tenochtitlán y luego vas a México DF y no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Ya lo primero que te llama la atención es que comparaban a Tenochtitlán con la Venecia, que era más bonito que Venecia con sus canales y tal. Y tú dices, pues aquí no hay ningún canal. Bueno, si alguien me ha dicho, oye, sí que está el canal de, no sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Que está, tal. Pero el México DF no es así. Entonces, y luego no están las pirámides. Entonces, así como, por ejemplo, cuando tú hablas de Toledo hace 5 siglos, oye, tú vas a Toledo y directamente con cerrar los ojos y tal, no, con taparte los oídos según en qué calle y no escuchar
coches, ya sabes que ese asiento lo iba a hacer 5 siglos. Pero claro, el Tenochtitlan no, entonces ahí sí que fue... A mí eso me costó muchísimo. O sea, meterme en una ciudad que ya no existía y que me resultaba dificilísimo comprender cómo los indios... Cómo por un lado Hernán Cortés sentía admiración por esa cultura que había conquistado, o sea, por esa civilización que había conquistado, y por otro lado tenía los sacrificios humanos, ¿vale? Entonces, casar esas dos cosas, la belleza con la fealdad más absoluta, me costó muchísimo. Y además todos tenemos como referencia, por ejemplo, la película Apocalipto, ¿no? Que hasta que yo leí las crónicas marcianas, ¿no? Hasta que leí las crónicas de Hernán Cortés, yo pensaba, daba como validada la versión de Apocalipto de Mel Gibson. Pero después de leer las crónicas de Hernán Cortés, dices, es que no podía ser así, porque Hernán Cortés dice que era una belleza alucinante, y en Apocalipto no hay ninguna belleza. Por tanto, tú tenías que casar la belleza que vieron los ojos de Cortés también con los sacrificios humanos, que no dejan de ser, o sea, terroríficos. ¿No os imagináis que ahora de repente aparece aquí una pirámide y yo qué sé, Ángel, tú, arriba, a cumbre, te quitamos el corazón, te tiramos por la pirámide y nos vamos a comer tus vísceras? O sea, alucinante, o sea, alucinante. Entonces, casar esa belleza con ese tal, eso era muy difícil. Pero al final lo logré, ya me enrollo. ¿Y sabéis cómo lo...? Bueno, modestia aparte, ¿eh? O sea, no cómo lo logré, sino al final qué cogí como referencia. Mirad, cogí como referencia, yo cuando estaba en México, que estuve antes de saber que yo iba a escribir un libro, ¿vale? Me llamaba la atención que dicen que es súper peligroso, que no puedes ir a ningún sitio, no se te ocurra coger un taxi porque te violan, prácticamente, ¿no? Entonces, te llama la atención y dices, no puede ser, con lo encantadores que son los mexicanos. ¿Sabes? ¿Vosotros conocéis a mexicanos? O sea, son afables, encantadores, ahorita voy, bueno, luego no vienen nunca, pero ahorita voy, o sea, son encantadores, ¿no? Encantadores. Pero, entonces, ¿cómo casar la bondad de esos hombres que tú has conocido con luego lo que lees del México terrorífico del narcotráfico? Que de repente cuelgan a 11 estudiantes desnudos de un puente con las vísceras sacadas. Entonces tú dices, bueno, pues hace 5 siglos era exactamente lo mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que la belleza y la fealdad que había hace 5 siglos está ahora traducida en la belleza del mexicano medio, que es encantador, con luego esas cosas terroríficas que escuchamos de los mexicanos, y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que no sé por qué he contado esto, no sé si lo entendéis, pero a mí me quedó clarísimo, ¿no? La metáfora tal. No. O sea, no lo sé. No. O sea, de hecho, a mí la primera sorpresa fue con la lectora de Planeta, que tenía que leer el libro cuando ya estuvo acabado. Lo primero, hablé con ella y me dijo una cosa que me sorprendió. Me dijo, oye, se nota la evolución de Diego de Soto, lo ves más maduro, lo ves más constreñido, más tal. Y yo la verdad es que me sorprendí. Dije, no, esto es como cuando de repente te dicen a ti, oye, has madurado. Tú no te das cuenta que has madurado, ¿no? Pues os prometo que en el caso de Diego de Soto ocurrió lo mismo. Quizá a lo mejor porque lo tengo tan... ¿no? He vivido tanto con él, pobrecillo tal, que sabes perfectamente cómo es, pero no fue un proceso racional de decir, oye, en esta Diego de Soto tiene que ser más maduro, sino que fue, oye, algo natural, algo de verdad, nada impostado. Cuando estudié periodismo, y yo me acuerdo que un profesor nos decía, tenéis que escribir todos los días 100 palabras, tal, 100 palabras. Y yo siempre pensé, ostras, qué importante es esto, voy a intentar escribir 100 palabras todos los días. Nunca lo hice, ¿vale? Nunca lo hice. Y por tanto, siempre pensé que nunca sería escritor, porque es imposible, porque esto se entrena, ¿no? Se tiene que entrenar, se tiene que tener la sangre. Estudié periodismo, pero yo nunca he trabajado como periodista en ningún sitio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que yo siempre he sabido, queda mal decirlo, de verdad, pero o sea, sí, yo siempre he sabido que escribía bien, pero por un detalle muy concreto. Porque mi profesor, esto me lo contó muchas veces de esto, y es verdad, mi profesor de segundo o de quinto, porque era el mismo, fue el mismo el señor Luis Cañón, me dijo que en las redacciones que teníamos que hacer cuando éramos pequeños, que escribía muy bien. Y a mí eso me dio siempre una confianza. Oye, si a mí el Cañón, porque en Barcelona es el Cañón, tal, me ha dicho que escribo bien, es que escribo bien, punto, ¿vale? Y luego siempre en mi familia, siempre cuando había que escribir algo, oye, escríbelo en tu tutor, que tú escribes bien, ¿vale? Y siempre ha quedado. Trabajé estudié en la Universidad de Navarra y escribí varios artículos para nuestro tiempo, que era la revista de la universidad. Luego escribí como freelance 5 artículos, porque siempre me ha gustado el cine, que iba, yo qué sé, llamaba a la puerta del periódico Cataluña, oye, tengo un artículo sobre tal, me lo publiqué, sí me lo publicaban, pero nunca ha habido nada concienzudo, decir, voy a pulir mi prosa, ¿no? O sea,
o sea, trabajando se hacen las cosas, ¿no? En ese sentido, quiero decir que cuando tú te pones, mirar, yo en mi mecánica, y esto es la de cualquier escritor que esté aquí en esta sala, os dirá lo mismo, supongo, que es que cuando tú 5 minutos antes de ponerte a escribir, tú estás aterrado, no sabes lo que va a salir. De verdad, estás acojonado, perdón, acojonado, diciendo, es que hoy no va a salir nada tan... Hoy... Pero luego, cuando tú te pones a escribir, o sea, las cosas saldrán mejor, saldrán peor. A lo mejor necesitan una revisión y lo das como válida hasta el día siguiente, pero salen. Entonces, a mí cuando la gente me pregunta, oye, pero claro, ¿qué pasa? Si hay un día que no estás inspirado, yo siempre contesto, digo, perdona, es que no entiendo lo que me dices de día no inspirado. Si es por no inspirado, yo nunca estoy inspirado, porque 5 minutos antes de ponerme a trabajar, no me apetece ponerme a escribir. O sea, nada me apetece. Pero luego te pones y es como un trabajo, como que tiene... que hacer, no sé qué, a nadie le preguntan, alguien que ha estado en la oficina todo el día, oye, pero has estado inspirado hoy. No, yo no, he trabajado, punto, ¿no? Entonces, yo quiero quitar ese barniz, ¿no? Del trabajo, o sea, el trabajo bien hecho viene con el trabajo, ¿no? Entonces, que sí, que a lo mejor hay que tener un talento, no digo que no, que hay que tal, pero que luego y luego es verdad que hay personajes que te lo dan fácil. A mí, Diego de Soto me lo ha hecho, os lo prometo, me lo ha hecho todo muy fácil. O sea, he visto todo a través de sus ojos de manera muy fácil. Podía describir a los personajes porque debo confesar, por ejemplo, que estoy haciendo una cosa ahora que os saco para que veáis que hasta que obsesión llegaba a estar, ¿eh? O sea, bueno, yo soy creyente y tal. Entonces yo me encomendaba, digo, joder, esta gente no se estará en el purgatorio, en el cielo, en el infierno, pero me voy a encomendar a sus almas, coño, para que me ayuden, para que me ayuden de alguna manera a ver cómo eran. Pero por una razón, porque el día de mañana cuando me muera, yo no quiero estar en la función final y que venga Hernán Cortés y diga, oye tú, mira lo que dijiste, era mentira, ¿vale? No quiero que nos pase eso. Entonces, totalmente. O sea, me he preocupado y si es verdad que ha habido un momento dado que he torcido a uno de los personajes, en las notas históricas del final del libro lo pongo. Digo, oye, me he tomado la licencia con este personaje, porque como escritor lo puedo hacer, pero que quede claro que esto no estaba claro en caso, ¿vale? O sea que sí, me ha pesado, ¿no? Completamente. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias a la Organización Social también por invitarme un año más, no tantas veces como David, que es el número 1, pero bueno, yo vine la primera vez, eso que quede claro. Y me doy muchas gracias a David por presentarme, como buen periodista que es, pues empieza fuerte. No había empezado ninguna presentación hablando del documental de Colón, que no sé si lo visteis, pero ha sido muy de actualidad, pues gana mucho bombo de española. Y Colón, bueno, Colón es un personaje bastante complicado, parece que 500 años después estemos hablando de él, es muy curioso, ¿no? Y también que 500 años después sepamos tampoco realmente no sobre el origen de Colón, que era un poco lo que iba a documentar, sino sobre el personaje de Colón en general, porque es realmente un personaje muy oscuro porque por la razón que sea, ocultó gran parte de su pasado antes de llegar a la corte de Castilla. En el documental, ¿visteis el documental o...? Sí. ¿Qué os pareció? Bueno, claro, el documental, bueno, vamos a dejar el documental así a sano, pero que el origen judío de Colón siempre se ha especulado, ¿no? Colón oculta muchísimas cosas, la novela lo vais a poder ver, tantas cosas que oculta tiene que ser por una razón. Y claro, que tener un origen hebreo, judío, es una muy buena razón para tener que ocultarlo, ¿no? Y siempre tenemos también la duda, en la novela se habla mucho de si realmente admitimos su origen humilde, ¿cómo es posible que terminara siendo lo que fue, ¿no? Virrey, gobernador, almirante, y cómo es posible que emparentara con una señora portuguesa que era de la nobleza, y cómo es posible que lo recibieran los reyes en la corte? Si eres de un origen humilde, esto es imposible, o casi imposible, ¿no? Entonces siempre tenemos esas dudas, ¿no? Cómo llegó a Portugal, cómo sabía tantas cosas, cómo cuando regresó de su primer viaje, en vez de venir corriendo a Castilla o Aragón, se va a Portugal, porque está allí una semana, porque la primera carta informando del éxito que ha tenido no se la manda a los reyes, sino que se la manda a Luis de Santángel, que casualmente también es converso. Bueno, hay muchas dudas si el
el origen de Colón aparece mucho en la novela. La novela Colón no es un personaje, o no es un personaje principal de la novela. Pero sí es verdad que la sombra de Colón, que es muy alargada y muy oscura, está por toda la novela, por todos los rincones de la novela, porque estamos justamente después de la finalización del segundo viaje de Cristóbal Colón y ya empieza a haber dudas y cierta información oculta y ciertas personas que empiezan a preguntarse exactamente qué está ocurriendo, ¿no?, en el otro lado. Sí, la novela hace un homenaje a los viajes, pero sobre todo lo que intenta reflejar, como dice David, es el cambio de una época. Que yo creo que quizás ha sido el cambio más importante que ha habido seguramente hasta ahora, porque ahora estamos también en una época de cambio muy compleja y que se pueden hacer muchos paralelismos con lo que ocurrió a finales del 15, principio del 16. Y podéis pensar, ¿esto es así? Hombre, daos cuenta de que lo que ocurre en esta época de la novela es que cambia todo. Por eso en la novela el título es el mapa de un mundo nuevo, la idea, dándole muchas vueltas, que tenía es que, claro, todo se nos va la mente al mapa de un nuevo mundo. Estamos en el final del siglo XV, lo que importa es el nuevo mundo, ¿no? Hemos llegado a América, hemos llegado al nuevo mundo. Eso es correcto, pero a medias. Lo que ocurre realmente es que cambia el mundo en muchos conceptos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1453 ha caído Constantinopla. Esto es un terremoto para el mundo, para todo el mundo, especialmente para Europa. Provoca no solo que los turcos estén muy cerca, sino que se rompan las rutas comerciales, en un momento en que el comercio es esencial. Por suerte ya el comercio empieza a ser prioritario. Tenemos que las repúblicas italianas, gracias a todo ese dinero, han iniciado el Renacimiento, ¿no? Que en la novela se explica un poco esa relación entre el comercio y el Renacimiento. Y el Renacimiento implica una revolución artística, pero también científica y también de mentalidad, no solo arte, mucho más, ¿no? Y también social. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber gente que puede ganar mucho dinero. Otra cosa es que puede ascender socialmente, ¿no?, emparentar con la nobleza, pero ya puede ganar mucho dinero, ¿no? Y esto en la novela también se explica a través del comercio de diferentes productos, de tejidos, de tintes, de la seda, por ejemplo, que también cuando llegan a Valencia. También está empezando a haber un cambio religioso, también está habiendo un gran cambio político. En la novela se explica ese gran cambio político que está preparando, pero lo más interesante, a mí lo que más me parecía interesante de la novela es el cambio físico del mundo. ¿Vosotros pensáis que en la Edad Media el mundo creían que era plano o redondo? Pero claro, la respuesta es muy interesante, así a grosso modo. ¿El mundo cómo es en la Edad Media? ¿Plano o redondo? Redondo. El mundo no es plano. El mundo es plano ahora, que tenemos algún terraplanista aquí. Por favor, levante la mano, no tenga miedo. Teníamos que haberlo preparado. En la Edad Media tampoco hay muchos terraplanistas. El mundo es esférico. El mundo es esférico desde la antigüedad. Lo que ocurre es que aunque se había conseguido medir más o menos correctamente por el Artemis, no se había aceptado esa medición y se había tomado otra medición que hacía que el mundo el diámetro fuera la mitad del real, el que es ahora. Entonces, claro, estamos en un mundo esférico, pero que es la mitad. Es muy pequeño el mundo. Es muy pequeño el mundo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué después de tanto admitir que han llegado a un continente nuevo? Porque, sencillamente, con la ciencia de la época, entre Europa y Asia no cabe un continente, y menos un continente tan grande como el americano. No cabe. Entonces, claro, ¿cómo vas a decir que ha llegado a un nuevo continente? Es que no cabe, físicamente no cabe, con la ciencia de la época. Pero curioso, que aunque el mundo sea tan pequeño, o ellos crean que es tan pequeño, mejor dicho, realmente no lo conocen. No saben cómo es China. No tienen ni idea de lo grande que es China. No saben cómo es Japón. Saben que es una isla. Bueno, pues dibujamos una isla en los mapas. Si ves los dibujos de la época, da risa ver cómo dibujan a Japón. El desconocimiento es total. Y eso que creen que el mundo es la mitad de cómo es. Pensar que no habían circunvalado África. Pero pensar que hasta finales del siglo XV no se da la vuelta a África, cuando podemos pensar que es algo muy sencillo, ¿no? Tú coges la costa, ¿no? Sales del Mediterráneo, coges la costa y tiras para abajo siguiendo la costa, no expande mucho de la costa, y llega un momento en que si se puede dar la vuelta, se le dará la vuelta. Pero claro, así no se consigue circunvalar África. Cuando llegas a Guinea tienes que alejarte e introducirte en el Atlántico para encontrar la corriente que te hace bajar hasta el sur. Entonces, no sabían cómo era el mundo. Me parecía muy
muy curioso, ¿no? Que después de, no sé, pues 3.000 años de civilización, por decir más o menos, solo se conocía el Mediterráneo. Solo conocíamos el Mediterráneo. No conocíamos cómo era el mundo, a pensar que queríamos ir a la mitad. O sea, si hubieran sabido lo grande que era, todavía es peor. Y al final, esto se abre por un tema económico, por economía. Al final hay que tener en cuenta que el proyecto de Colón no es un proyecto de descubrir tierras ni de conquistar tierras, sino lo que quiere es sencillamente abrir una ruta comercial muy rentable para llegar a China o a Japón y comerciar con las especias, con la seda, con la porcelana. Al final es dinero, lo que quieren es hacerse rico, es ganar dinero. Y por eso lo que buscan durante todos los primeros viajes es el paso a Asia. O sea, no importa que hayan llegado a unas islas nuevas, no importa que hayan llegado a la desembocadura de un gran río, eso da igual. Nosotros lo que queremos llegar es a Asia, que es donde están las especias y donde vamos a hacernos millonarios y ricos. Pero vamos, que hemos encontrado unos territorios nuevos, da igual. ¿Cómo se llega a China? Que esto es lo importante. ¿Cómo se llega a China? Entonces, esa es un poco lo que queremos también la novela, ¿no? Esa época. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Olvidarnos, aunque sea durante la lectura de un libro de nuestra época, y poder siquiera imaginarnos un poco cómo sería vivir en el siglo XV, al final del XV, principio del XVI, yo creo que es un esfuerzo también de mentalidad que tiene que hacer el lector, ¿no? Poner también mucho de su parte. Yo creo que es bonito si lo intentáis. Por ejemplo, no comáis ningún producto americano esta noche. Ponéis a leer el libro y decir, mientras lea el libro, no voy a comer ningún producto americano. Va a ser difícil. Pero sería bonito. O sea, para su gente, nada de tomate, nada de maíz, nada de patatas. Esto ya se complica, ¿eh? Nada. Ya no digo que no trabajéis con luz eléctrica, eso ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno, ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que también es lo que pretende la novela, ¿no? Que viajéis en el tiempo a estamos en esta época del siglo XV y, claro, las mujeres tienen que ser más duras. Si no, no pueden sobrevivir, ¿no? Por la tremenda desigualdad que hay, ¿no? No la tiene mucho más fácil, a pesar de que tiene muchos problemas al inicio de la novela, pero la que lo tiene realmente difícil en esta novela es María. Yo, por ejemplo, tenía un problema con María a la hora de escribir la novela, que es que necesitaba que viajara. Necesitaba que una mujer sola viajara a finales del siglo XV. Y me resultó complicado, pero yo lo necesitaba para la trama de la novela. Yo necesito que este personaje viaje. Necesito que viaje, no tanto como Noah, obviamente, pero necesito que se desplace al menos solo por la península ibérica, ¿no? No necesito que recorra las grandes distancias que recorre Noah, pero sí necesito que lo haga. Y es difícil. Y luego, además, intento que María haga o aprenda algo, mejor dicho, ¿no? Que realmente para la época, para una mujer, es muy difícil que lo consiga. Y le cuesta mucho aprenderlo, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser una mujer muy fuerte. También quise que tuviera ese origen, en este caso del Cantábrico, de balleneros. Claro, ella no puede seguir la tradición familiar. Le hubiera gustado ser cazadora de ballenas. Le hubiera gustado salir al Atlántico y ir a cazar ballenas como había hecho su padre, su abuelo y toda su familia. Pero es que no puede. Pero bueno, pero tiene ese espíritu, ¿no? Una cosa es que no pueda y otra cosa es que no lo lleve dentro, ¿no? Y entonces ella lo canalizará de otra manera que en principio no es la mejor de todas. Es un personaje bastante oscuro también, pero bueno, luego también tiene una evolución. Sí. Yo siempre he introducido guiños a la novela, igual he introducido más. Hombre, hay estrofas de canciones. El otro día me escribió alguien un correo electrónico y me ponía el párrafo y me decía, ¿es posible que esto sea por esta canción? Y dije, hombre, pues claro que sí. O sea, he puesto 3 líneas, una estrofa de la canción. Digo, claro, por supuesto que por la canción hay títulos de películas. Por ejemplo, el otro día estaba presentando el libro en Albacete y me dice una chica del público, me dice, estoy muy contenta porque has hecho un guiño a Albacete. Y digo yo, claro que sí. Digo, para acá no me acuerdo cuál era es verdad, ¿eh? Le dijo, pues no me acuerdo. Tampoco, es que a veces se me olvida, ¿eh? Y me dice, hombre, has puesto el título de una película. Y me dice que no es poco. Y me dice, claro, José Luis Cuerda, de Albacete. Y digo, pues sí, es verdad. Claro, yo lo había hecho por la película más que por Albacete, pero bueno, también me vale. Entonces sí, hay referencias a personajes de dos novelas anteriores y más cosas, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Claro, eso si no habéis leído ninguna novela anterior, ni os vais a dar cuenta. Si nos gusta el grupo de música del que he puesto la canción,
no vais a enterar. Si no os gusta el cine, no vais a enterar. Pero Si nos gustan las series, ya si lo nos gusta dejo. la serie, si nos gusta ser los anillos, pues, ¿esto qué es? ¿No? Porque yo creo que es interesante y yo siempre intento añadir, más que sobre todo elementos de otros libros que me gustan a modo de homenaje. Yo creo que en el mundo anglosajón se hace más, yo creo que en España se hace menos, por no sé la razón que sea, no sabría deciros, ¿no? Pero yo creo que es motivo, o sea, que es bonito, ¿no? Que lecturas que a ti te hayan influido, te gusten, pues a que tienes la oportunidad, ¿no? De hacer referencias a ellas, porque de hecho te han influido a la hora de escribir, ¿no? Al final los escritores nos influye mucho todo lo que leemos y antes que escritores somos lectores, ¿no? Entonces, claro, no te van a influir, ¿no? Y yo creo que a todos que estamos aquí nos gusta la literatura y entendemos frases de libros, la que sea. Por ejemplo, pues yo me sé de todo el inicio de 100 años de soledad, me lo sé, me lo quise aprender de joven y me lo aprendí, me lo sé, yo lo he escrito aquí si queréis. Espera. Recita. Mucho tiempo después, pero todo el funcionamiento, el coronel Almeida Perdía, habría de recordar aquel día que su padre te llegó a reconocer el hielo. Frases de Becker, o sea, todo eso yo creo que es importante, ¿no? Las lecturas, y yo creo que además es bonito, ¿no? Yo creo que en nuestro día a día, pues, digamos frases de libros, ¿no? De lecturas que nos han interesado, pero digamos pues, en las redes sociales, yo creo que hay que hacer un poco también reivindicación de lo que es la lectura, ¿no? Porque estaba hablando con un amigo además y decíamos, claro, que en teoría, claro, la lectura es poco social, ¿no? Es poco social, porque es un acto que en teoría lo haces tú solo en casa, en la biblioteca. Entonces, claro, estamos en un mundo donde todo se hace con gente social y, bueno, y se le transmite y yo soy el primero, ¿no? Yo creo que habría que conseguir que de alguna manera la lectura también fuera más social, ¿no? Y entonces, pues, reivindicarla, pues si lees un libro, el libro que estás leyendo, pues, mira, estoy leyendo este libro, o leer, estoy leyendo y me ha gustado esta frase, mira, pongo esta frase del libro, o incluso algo que sé que es más complicado, pero leer juntos, ¿no? Leer juntos, ¿no? O como antiguamente se hacía que se leía en voz alta, ¿no? Juntaba gente y había una persona que leía en voz alta. Hay muchas iniciativas, ahora están de moda en estos años, pues muchas. Yo colecciono mapas, ¿eh? A mí me gustan mucho los mapas. No tengo mapas tan antiguos del 16, pero sí tengo mapas del 18, del 19. La cartografía es esencial. Estamos en una época que están trabajando con los mapas de Ptolomeo, que ni siquiera se conservan los originales. Habían conseguido recuperar información de Constantinopla y pueden volver a dibujar los mapas de Ptolomeo, pero ni siquiera se conservan los originales y ya los mapas de la época, los mapas de Ptolomeo. Entonces, claro, la cartografía está en la época porque estamos en la época dorada. Estamos en una época donde hay que volver a redibujar el mundo y donde además cada barco que llega a puerto te da información nueva y tienes que volver a actualizar el mapa otra vez. Y en ese sentido os recomiendo sobre todo un mapa que yo creo que da muy poca importancia, que es el mapa de Juan de la Cosa. Si vais al Madrid, al Museo Naval, tenéis una vitrina estupenda, mide 1,5 metros, 2 metros, el mapa de Juan de la Cosa, que se cartografía en teoría en el puerto de Santa María en 1501. 1501. Pues, y estar un rato mirando el mapa y mirar lo bien dibujada que está América. En 1501, en teoría, nosotros no sabemos tanta información de América, en teoría. Pero ahí está dibujado. Si tomamos como buena 1501, que parece que sí, ahí pasa algo. Hay algo que no cuadra con el relato histórico. Se saben más cosas de las que se decía. Entonces, la cartografía es esencial en la novela y se explica mucho de cartografía. Y vamos La cuestión, me preguntaba por el salto de Más fría que la guerra a Giros de Seda. Documentarme para Más fría que la guerra, como salen personajes históricos de la Guerra Fría, bueno, tuve que hacer una documentación a nivel histórico, que es una novela de fantasía con magia y bichos y cosas raras. Pues como salen situaciones históricas, personajes históricos y demás, pues tuve que hacer una documentación bastante seria en este sentido. Y dije, bueno, pues vamos a ir un paso más allá. De hecho, un poco la culpa la tiene, es curioso, la tiene Juan Gómez Prat, porque vino a Vigo a presentar una novela y yo le dije, esto fue antes de ganar el premio Minotauro, le dije, yo he sido finalista del premio Minotauro y tal, pero mis novelas como que no llegan al gran público, ¿cómo lo haces para llegar al gran público? Y cogió y me dijo, no escribo fantasía. Y yo, pues soy un autor de género fantástico, genial consejo. A ver, él tenía razón.
España escribir fantasía, pues no te va a leer mucha gente. Y dije, cuando terminé Más fría que la guerra, justo después gané el premio en una tabla y dije, pues mira, la fantasía sí te llamo. Pero dije, para la siguiente novela, dije, venga, vamos a hacer caso al famoso escritor de bestsellers que ha vendido un montón de libros que a lo mejor sabe algo de esto. Y decidí dar el salto y como ya he tenido la documentación de novela histórica, vamos a hacer una novela histórica de todo. Y como soy un friki de la historia antigua de China, pues el salto era bastante obvio el lugar. Además, China, como bien has dicho, es muy poco conocida, es muy distante para nosotros y es una lástima porque es muy difícil entender el mundo actual sin entender Asia Oriental y al mismo tiempo es muy difícil entender Asia Oriental sin entender China y la historia antigua de China. Entonces, un poco el objetivo era abrir una puerta a ese mundo que conocemos poco por aquí. A ver, cuando hablamos de China en general, toda la escala es en cantidades inabarcables. Tanto si hablamos de periodos de tiempo, como si hablamos de superficies, como si hablamos de gente que se pelea en batallas. O sea, en una batalla china, si no hay 100.000 soldados en cada bando, no es una batalla, es una pelea de vecinos. O sea, lo hacen todo lo grande. Y llega el periodo cuando Qin Shi Huang unifica, bueno, si hablo del emperador Qin Shi Huang, seguramente casi nadie sepa de lo que hablo. Ahora, si digo guerreros de terracota, estoy seguro de que automáticamente tenemos una referencia. Qin Shi Huang es el emperador del mausoleo de los guerreros de terracota, el emperador que juntó los pedacitos de murallas que había al norte para crear lo que llamamos la Gran Muralla China. Y es el que sentó unas bases culturales, unas bases, unificó pesas y medidas, unificó el sistema de escritura, hizo una serie de reformas muy importantes que a pesar de que la dinastía apenas duró 20 años, porque en cuanto se murió Qin Shi Huang, el hijo que lo heredó lo arruinó todo en 3 años y logró que se cayera todo. Pues a pesar de eso, la dinastía que vino después, la Han, que ya duró 400 años, vieron que esas medidas tenían su fundia y decidieron, bueno, nos las quedamos. Odiamos profundamente a la dinastía Qin porque son unos déspotas y no sé qué, no sé cuántos, pero esto que hicieron lo hicieron bien y lo vamos a conservar. Y esa base cultural es lo que luego asociaremos a la China imperial, a la dinastía Tang, la dinastía Song, la famosa dinastía Ming, todo este tema de regímenes imperiales, todo este tema de la dinastía de palacio, todas estas cosas nacen de esos 15-20 años de la dinastía China. Entonces, a pesar de que me resulta muy interesante a nivel narrativo, porque a pesar de que es una cosa muy breve, es lo que crea el sustrato de todo lo demás. Y no es todo lo demás en China, es todo lo demás lo que es China para la esfera asiática. Pues, hablando un poco de las distancias, a nosotros nos gusta mucho, pues tenemos muchas novelas del Imperio Romano, porque nos apasiona el Imperio Romano, por ese sustrato que nos da cultural hace mucho tiempo y hemos evolucionado de formas diferentes. Ahora somos muy diferentes a un alemán, por ejemplo, o a un inglés, pero tenemos ese sustrato cultural y entre nosotros, pues a lo mejor tenemos más cercanía que con un ciudadano chino, a nivel de cultural o de manera de entender la vida. Bueno, pues lo que el Imperio Romano fue para nosotros, hablando de las instancias, China lo es para Asia. China con la diferencia, creo que es importante, de que China sigue existiendo. Sí, claro. Han sido capaces de seguir manteniendo la área geográfica y cambiar, eso sería hacerse. El paradigma sería como si Europa siguiera un interpretador mar. Sí, en cierta manera sí. China se ha reinventado mucho, pues en la época imperial, luego en la época republicana y ahora también con el Partido Comunista y tal. Pero sí que es cierto que ha sabido conservar, a pesar de todos estos cambios, ha sabido conservar mucha ideología que si nos remontamos a Qin Shi Huang y a los que vinieron antes, porque claro, hablo de la escala de tiempo, estamos hablando de 220 a.C., pero en 220 a.C. los chinos ya tenían un pasado legendario al que remontarse, que era la dinastía Zhou, que había reinado 1000 años antes. Y esa tradición cultural de la dinastía Zhou ya la heredan todo lo que luego son los reinos combatientes, que sale un mapa en la novela para situarlos, que luego son todo lo que unificaría Qin. Entonces, estamos hablando de unas escalas de tiempo astronómicas. Eso es decir que todas las curaciones que salen en la novela que hace Li Ping, el maestro médico, son reales, en el sentido de que en la época había un manual, que es el canon interno del emperador. Es muy interesante, es un médico que ya en esta época, incluso anterior, desde el año como 400 antes de Cristo, una cosa así, 400, 300, intenta dar una explicación científica a la enfermedad que no sea tanto de espíritus o de cosas así. Sí que es cierto que no
como cavar un pozo, cuando tienes sed. Llega demasiado tarde lo que has hecho. Entonces, el libro el canon interno del emperador te habla de medicina preventiva, te habla de los efectos ambientales de la enfermedad. Sí que es cierto que luego, pues eso, lo mete dentro de la cosmología china, pero no es muy interesante. Y lo que es interesante también es que justo en el momento histórico en el que aparece el canon interno del emperador, es más o menos en el periodo histórico en el que en Grecia aparece la teoría médica de los humores y de los elementos. Entonces son teorías muy parecidas que surgen más o menos a la vez y que le hacen a uno plantearse, ¿es un caso de desarrollo paralelo que podría haber sido? ¿Había algún tipo de contacto entre ellos? De hecho, la teoría de contacto es bastante probable porque el mausoleo de los guerreros de terracota, los estudios que han hecho, hay una teoría de que fue una fusión de la manera de hacer estatuas de los chinos con maestros escultores griegos, por la diferencia de tamaño, por la diferencia de estilo, se teoriza que Qin Shi Huang tenía tanta importancia este imperio chino que pudo haber habido hay que hacer algunos matices sobre el confucianismo. Sí que es cierto en el confucianismo, sobre todo en el más radical, la mujer es un poco un florero, en el sentido de está muy bien, tienes que ser un adorno bonito, estar ahí, pero como que no molestes, ¿vale? Mientras los hombres están hablando ya se encargan de todo. Y bueno, la misión de la mujer, de tu hija, pues es casarse, irse a otra familia y atender a la familia del marido, y a partir de entonces estar a la orden de los abuelos, o sea, de los padres y tal. Entonces, en este sentido es normal que quieran hacer que ellos se casen. No quiero hacer mucho de stripes de la evolución de cómo, de por qué, cómo se soluciona, cómo se explica este tema de Dayu. Me parece interesante que se haya metido, pero sí que es cierto que en el fondo Dayu está intentando seguir el canon confuciano. Lo que pasa es que lo hace de una manera un poco retorcida. Y se explica en el momento en el que habla con un personaje que habla de ese tema y el personaje dice, tú estás haciendo esto y esto. Exactamente. De todos modos, sí, yo hacer unas aplicaciones sobre lo que ya habíamos hablado del personaje de Dayu. La primera es que hay que tener en cuenta que en el 220 a.C. no es lo mismo hablar del confucianismo en el 220 a.C. que hablar del confucianismo en la dinastía Song en el año 1100. Porque Qin Shi Huang, una cosa que se le atribuye es que odiaba todas las ideas de pensamiento que no fueran la filosofía legal que le estaba siguiendo. Él seguía una doctrina que se llama el legalismo, y todo lo demás él consideraba que atentaba contra su poder, incluido los letrados confucianos que luego serían muy importantes. Entonces se dice que ordenó una quema de libros, de todos los libros que no fueran legalismo, y que ordenó ejecutar a no sé cuántos letrados confucianos. O sea, no tenía muy buena relación con el confucianismo. Entonces es posible que no es lo mismo, en la dinastía Song sí que hubo un neoconfucianismo muy fuerte y los valores confucianos se llevaron a la máxima esplendor, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que la presión social que pudiera tener Dayu, si Dayu hubiera nacido en la dinastía Song, igual habría sido más. A ver, hay que tener en cuenta que depende del momento histórico en el que estés. Es una pregunta muy amplia, sí. Claro, bueno, porque en esta época igual no hay tantas diferencias como pues, en la dinastía Song o en la Yuan, dinastías posteriores, en la que yo he hablado del sustrato común de China. Claro, cuanto más nos alejemos de las dinastías Qin y Han, que son la base de todo, más idiosincrasia propia han desarrollado los otros territorios en base a esto, ¿no? La gran diferencia es que el referente cultural de Japón, Corea, es China, y muchas cosas suyas las derivan a partir de ahí. China, hablando con David Bejín en Twitter, pues le tengo puñitas, como él es de Japón y yo soy de China, le voy diciendo, pero los chinos inventaron esto, pero los chinos inventaron otro. Y hice un hilo en Twitter explicando que la ceremonia del té no era japonesa, sino que era de No me saque el tema del té, porque yo con el British Tea estoy muy cabreado, porque eso de que la vida nacional del Reino Unido sea el té, cuando China es la madre del té, y lo que hicieron fue tricarle todo el té que pudieran a los chinos, y explícame también qué té cultivan en Inglaterra, no, sale o en bueno. En fin, la madre del té es China. Y lo demás se apropia, y bien después se apropia. Entonces, claro, es eso. La diferencia está en que el sustrato está ahí, lo que decía, la ceremonia del té. O sea, el origen es chino, el origen es de la dinastía Song. Pero luego, como bien me señalaba David Bejín, los japoneses son muy buenos en adaptarlo y popularizarlo.
que todos conocemos la ceremonia del té japonesa, pero nadie sabe el ritual del té chino, que es el origen de la ceremonia del té japonés. Entonces es esto, China es el sustrato y luego el resto de países de la esfera asiática ha desarrollado su personalidad con esa base inicial, pero a su manera. Igual un poco como hemos hecho en Europa, pues a lo mejor España e Italia tenemos muchas cercanías culturales, y a lo mejor con Alemania no tanto, pero todos tenemos ese trasfondo debajo, un poco así. En los últimos años de vida de Qin Shi Huang quería ser inmortal. Y para ser inmortal tomaba píldoras de mercurio, que como todo el mundo sabe, el mercurio es muy sano para la salud y te prolonga. En los últimos años estaba hecho polvo. Su termómetro es lo que te dice. Sí, el médico te dice que cojas un termómetro y te lo pruebas. Entonces, él, en los últimos años, que ya estaba delirante total, él envió a uno de sus alquimistas a que le buscara la mítica isla de los inmortales de Perla. Porque la teoría china decía que la inmortalidad se podía aprender. Si tú encontrabas un inmortal que te enseñaba el truco para ser inmortal, tú te convertías en inmortal. Y digo, bueno, pues soy el emperador de China, lo he conquistado todo, no voy a encontrar la isla de los inmortales. Entonces cogió a un mago llamado Shufu y le dijo, encuéntrame la isla de Penglai. Y dijo, sí, voy a necesitar no sé cuántos barcos y soldados, y muy importante, voy a necesitar 6.000 vírgenes, 3.000 chicos, 3.000 chicas. Son esenciales para el ritual. Entonces, el Shufu que debía ser un vividor de Viva la Madre, se pasó 10 años paseando por los barcos, por el mar, y hasta que le llevaron a capítulo. Y le emperador, bueno, ¿qué? ¿Has encontrado la isla de Penglai? No. Y entonces el otro se inventó que había un monstruo marino gigantesco que no le dejaba pasar y le pidió un batallón de arqueros y el emperador se lo dio. Entonces se fue con los barcos, evidentemente ni monstruo marino, ni isla de Penglai, ni nada, se puede encontrar lo que no existe. Y como ya vio que como volviera lo iban a matar, lo que hizo fue irse. Y lo que es curioso decir es que en este periodo, en Japón, esto venía a la relación entre China y Japón, en Japón hay una explosión cultural. Y hay una teoría que dice que a donde fue Shufu con sus vírgenes, sus soldados y tal, fue a Japón con todos los conocimientos técnicos que él traía de China y se los dio a los japoneses. Y de hecho hay capillas en Japón donde le han venerado como a un kami porque pues, les trajo la agricultura y cuantas cosas más. Buenas tardes, pues como dice Pablo, vamos con uno de esos momentos maravillosos del certamen, que es la entrega de un premio, y que además este premio lo viene concediendo la organización del certamen de novela histórica desde hace varias ediciones. Es el premio Los Cerros, que se concede a la mejor novela publicada el año anterior. Y es un premio que tiene mucho interés, porque es un premio que conceden los lectores. Y eso para un escritor es el mejor regalo que puede recibir, un premio que conceden los lectores, ¿no? En este caso los lectores son los miembros de la comisión lectora, que son como medio centenar de lectores, que están muy habituados a la novela histórica, tienen un gran criterio y una gran sabiduría en este tema, así que todavía el premio es doblemente feliz, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer a los miembros de la comisión lectora, hay aquí una representación bastante grande, su trabajo durante todos estos meses, todas estas semanas, porque en esta edición, sí es verdad que las 3 novelas que llegaron a la final eran 3 novelas estupendas, ¿no? Como el resto, como una treintena de novelas que estaban al premio. Pero bueno, ha habido bastante debate y al final las 3 novelas finalistas estaban muy igualadas y al final, bueno, pues a base de mucha deliberación y mucha conversación, al final se decidió que la actividad después se la ganadora, ¿no? Y a mí, como secretario de la comisión lectora, me corresponde leer el fallo del jurado, que dice así. Reunida la comisión lectora del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda, constituida como jurado del premio Los Cerros, tras 4 meses de evaluación de la treintena de obras que han optado al premio, escuchadas las valoraciones y vistas las puntuaciones obtenidas, se acuerda por unanimidad, después de una ardua pugna entre las 3 finalistas, elegir la novela La última mirada de Goya, del escritor Javier Arandes, publicada por la editorial Contraluz, como ganadora del premio Los Cerros de Úbeda 2024. La comisión lectora considera que esta novela nos traslada a uno de los momentos más desconocidos de la vida del famoso pintor Francisco de Goya, y la obra trata con gran respeto los hechos documentados que se conocen sobre la estancia del artista en Burdeos, y al mismo tiempo el autor teje una trama de ficción
que combina perfectamente esos datos conocidos con la invención literaria. De tal modo que consigue una novela bien estructurada, ágil, con personajes muy bien definidos que enganchan al lector desde el inicio. A ello se suma la gran capacidad de Javier Hernández para crear una sólida intriga con brillantes momentos de suspense, a la que añade acción, arte, historia, venganza y amor. A pesar de esta gran variedad de temas, la novela no pierde fuerza en ningún momento. Así que, atendiendo a estos criterios, la comisión lectora, constituida como jurado, concede el premio Los Cerros a la mejor novela publicada durante el año 2023 a la novela La última mirada de Goya, del escritor Javier Hernández. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí, es un honor recibir este premio, ya no solo porque es el primer premio de mi vida como escritor, sino porque yo soy un ferviente seguidor del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda desde hace muchos años. Lector de las autoras y autores que han pasado por aquí, y es un honor para mí pues, el sumar mi nombre al de los ganadores de los Cerros de Úbeda de años anteriores, compañeros como Sebastián Roa, como José Calvo Pollato, como David de Gil, Juan Fran Ferrandiz, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, dar las gracias a la comisión lectora por creer que La última mirada de Goya merece este reconocimiento, eternamente agradecido por mi parte. Dar las gracias a Editorial Contraluz por haber creído en esta historia, por haber creído en mí y por haber creído conveniente llevar hasta las librerías y hasta las personas lectoras una novela sobre el cráneo perdido de Godard. Dar las gracias a vosotras y a vosotros, las personas lectoras. Una novela es lo que es gracias a las librerías que la muestran y a las personas lectoras que confiáis en ella. Gracias por ser lectoras y lectores de cualquier género, de cualquier escritora, de cualquier escritor. Os necesitamos mucho. Muchísimas gracias. Y por último, querría dar las gracias a las historiadoras e historiadores, a las personas que han dedicado su vida o dedican su vida a desentrañar los misterios del pasado, a estudiar a figuras relevantes de siglos anteriores, porque son ellas y ellos quienes nos permiten bucear en toda la documentación que necesitamos para una novela. Así que quería agradecer a todas estas personas que he dicho y volver a decir que es un honor para mí recibir este premio y estar presente aquí en Úbeda. Muchas gracias.